Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video voy a intentar explicar un poco sobre lo que yo entendí de clearance y su importancia. Pero para eso, antes voy a explicar un poco de qué es el filtrado glomerular, el flujo plasmático renal y eso, para que entiendan bien el clearance. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el glomérulo, el flujo que pasa con sustancias y todo eso llega por la arteriola aferente. Va a pasar a los capilares glomerulares y en contacto con la cápsula de Bowen pueden ser filtradas o no. Si no son filtradas, siguen por la arteriola eferente y van a estar en contacto después con el túbulo proximal, la asa de Miheli y todo eso, haciendo con que las sustancias que no fueron filtradas puedan ser secretadas. Y si no, las sustancias que fueran filtradas, que ya están acá, puedan ser reabsorbidas. Y si son reabsorbidas, después siguen por la vena renal. Y las que siguen en los túbulos lleva la excreción, si no son reabsorbidas. ¿Está bien? Y acá son excretadas. Entonces, una sustancia puede ser filtrada, reabsorbida, puede ser filtrada, puede ser reabsorbida, secretada y excretada. Entonces vamos a la filtración, ¿ok? Lo que se refiere al filtrado, el filtrado glomerular, hay que entender que es un 20% del flujo plasmático renal. Y eso equivale más o menos a un 125 milímetros por minuto. Y eso un 180 litros por día. Entonces 180 litros son filtrados en un día. ¿Ok? Bueno, ese 20% es lo que se llama fracción de filtración. Entonces la fracción de filtración va a ser igual al filtrado glomerular dividido por el flujo plasmático renal. ¿Bien? ¿Hasta acá bien? Bueno. Entonces, flujo plasmático renal. ¿Qué es ese flujo plasmático renal? Es todo lo del flujo sanguíneo renal que se permite pasar por un proceso de que puede ser filtrado o no. Entonces, para decir mejor, el flujo plasmático renal es lo que está disponible del flujo sanguíneo renal para la filtración. Porque no todo que está en el flujo sanguíneo renal está disponible para la filtración. Entonces, hacéis la cuenta. Flujo plasmático renal es igual flujo sanguíneo renal multiplicado por 1 menos hematocrito divididos por 100. Entonces, el flujo plasmático renal, bueno, lo que va a equivaler es al plasma. Ahora volviendo al flujo, al filtrado glomerular, ¿ok? Para que el filtrado pueda ocurrir, para que se pueda dar el filtrado, que es acá, necesitan de unas fuerzas, unas presiones, ¿ok? Está determinado por eso. Entonces, el filtrado glomerular va a ser igual a una constante de filtración multiplicado por las fuerzas netas. ¿Qué es la fuerza neta? Entonces, tenéis que entender que hay presión hidrostática del glomérulo, hay una presión hidrostática de la cápsula de Bowen, hay una presión oncótica de la cápsula del glomérulo y una presión oncótica de la cápsula de Bowen. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo líquido acá, mucho líquido, yo quiero que se filtre ese líquido. Entonces, la presión hidrostática glomerular favorece al filtrado. Está a favor del filtrado. En cuanto la de la cápsula de Bowen, no, porque si yo tengo mucho líquido acá, yo no quiero que entre más. Entonces, está en contra al filtrado. Ahora las presiones oncóticas. Si yo tengo mucha concentración de sustancia acá, yo quiero que entre más líquido para que se equilibre. Entonces también está en contra al filtrado. Y la presión oncótica de la cápsula de Bowen está a favor, porque si yo tengo sustancias acá, yo quiero que venga más líquido. Bueno, ahora
pasamos al clearance. Entonces, ¿para qué sirve el clearance? Primero, su definición. Su definición es el volumen de plasma que queda completamente libre de una sustancia, por ejemplo, un plasma con sustancia, por unidad de tiempo. ¿Ok? Pero antes que queden con eso y memoricen y no lo entiendan, les digo que eso es abstracto, ¿ok? Porque no existe un volumen de plasma que quede completamente aclarado. Entonces, ¿para qué sirve ese clearance? Es útil para entender cómo está funcionando el riñón. Si yo conozco una sustancia que estoy administrando, una sustancia que existe endógena en el paciente, y observo cómo es la excreción, cómo está saliendo eso, yo puedo entender más o menos cómo está el filtrado, la secreción, la reabsorción. Yo puedo entender cómo está funcionando el riñón. Y es útil también a nivel farmacéutico, un medicamento, ver cuánto de ese fármaco quiero que se excrete en el tiempo y cuánto quiero que quede. Entonces, para todo eso sirve el clearance. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 miligramo de una sustancia, ¿está bien? Que se filtra en 1 milímetro y se excreta 1 miligramo en 1 minuto. Entonces, filtra 1 miligramo y excreta 1 miligramo en 1 minuto. Entonces, el clearance es igual a 1 milímetro por minuto. El clearance va a ser el volumen que es necesario. Acá está, el volumen necesario para excretar esa sustancia. Por lo tanto, el clearance va a ser igual a la cantidad que tengo en la orina de la sustancia multiplicado por el volumen dividido por la cantidad de sustancia en el plasma. Ese es el clearance. Bueno, y como les dije, el clearance sirve para ver, por ejemplo, el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Y para eso utilizo sustancias que me puedan dar con más precisión, o sea, que me dan mejor cómo está esos valores. Por ejemplo, para el filtrado glomerular, yo puedo usar la inulina y la creatinina. ¿Por qué esas dos sustancias? Porque ellas se reabsorben y se secretan muy poco. Por ejemplo, en el caso de la inulina, no se reabsorbe ni se secreta. Entonces yo tengo acá la inulina pasando. Cuando ella es filtrada, ella es excretada directamente. No se reabsorbe ni se secreta. Entonces yo puedo saber exactamente cuál es el filtrado glomerular. El problema es que tiene que se dar por vía intravenosa. Entonces lo que se usa más es la creatinina. Pero un defecto de la creatinina es que se secreta un poco. Entonces no está exacto el valor del filtrado glomerular. Pero es una aproximación muy buena. Entonces se utiliza más. Bueno. Y ahora pasando para el flujo plasmático renal. La sustancia que utilizo es el paraminipurato, porque se aclara un 90%. El clearance es de un 90%. Entonces es muy bueno para ver el flujo plasmático renal. Entonces haces el clearance del paraminipurato dividido por la excreción del paraminipurato. Haces la cuenta y vas a encontrar el flujo plasmático renal. ¿Está bien? Bueno, creo que con eso ya pueden tener una buena idea de qué es el clearance. Cualquier duda, me avisan. ¿Está bien? Bueno, gracias.